Hola a todos, bienvenidos. Suscríbanse al canal de Cesar y la Tecnología, no olviden dejar su like y sus comentarios y activen la campanita para no perderse el siguiente video. Hola y bienvenidos a todos nuestros seguidores a esta nueva exploración. ¿Qué tal? ¿Listos para otro análisis a fondo? Hoy nos metemos de lleno en algo que vemos por todos lados, el audio de alta resolución. Específicamente esas etiquetas que dicen Hi-Res Audio y, ojo, Hi-Res Audio Wireless. Sí, esas etiquetas doradas y negras que prometen mucho. Justo. La pregunta es, ¿qué hay detrás? ¿Es de verdad una mejora que podemos notar? ¿O es, más bien marketing muy bien hecho? Exacto. Vamos a intentar desmenuzar eso, ver si un producto es confiable solo por llevar ese sellito. ¿Nos acercan realmente al sonido como lo pensó el artista? Esa es la promesa, ¿no? Superar al CD que fue el rey por tanto tiempo. Pero, ¿será tan así? Vamos a verlo con calma, revisando la técnica, lo que dice la ciencia y, claro, el negocio detrás. Dale, empecemos por el principio. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea high-res? ¿No es que a alguien le suene mejor y ya? ¿O sí? Hay parámetros técnicos, supongo. No, para nada subjetivo. Se basa en dos cosas muy concretas. La frecuencia de muestreo, que se mide en kilohercios, kilohertz, Ajá. y la profundidad de bits, los famosos bits. Para tener una referencia, el CD usa 16 bits y 44.1 kilohertz. Que ya era bastante bueno, ¿no? Se supone que cubría lo que oímos. Exacto. Esos 16 bits y 44.1 kilohertz no fueron al azar. Se calcularon para cubrir bien el rango audible humano, que llega hasta unos 20 kilohertz más o menos, y dan un rango dinámico de 96 decibeles. Entendido. Entonces, si el CD ya cubría lo audible, ¿qué trae de más el high-res? Pues, básicamente números más grandes. Supera esas cifras. Lo típico es encontrar high-res con 24 bits y frecuencias de muestreo de 96 kHz o incluso 192 kHz. O sea, ¿más información? ¿Más datos? Muchísimos más datos. Y normalmente se guardan en formatos que no pierden información, los lossless. Como FLAC, ALAC, esos. Esos mismos. FLAC, ALAC, WAVE. Preservan todo. Técnicamente sí, un archivo high-res tiene bastante más sustancia que uno de CD. Bien, más datos. Ahora, hablemos del logo. Ese sello dorado y negro que está en auriculares, reproductores, ¿quién lo pone ahí? ¿Qué garantiza? Ese logo lo administra una organización japonesa, la Japan Audio Society, o JAS. Ah, la Jazz. Sí. Y para que un fabricante pueda usarlo, su equipo tiene que cumplir requisitos técnicos, bastante específicos. ¿Cómo cuáles? Bueno, por el lado digital, el aparato tiene que poder manejar señales de por lo menos 24 bits y 96 kHz. Y claro, reproducir formatos como FLAC o WAVE. Ok, eso tiene sentido. Y para lo analógico, o sea, los auriculares mismos, los altavoces. Ahí viene lo interesante. Para los componentes analógicos, exigen que la respuesta de frecuencia llegue como mínimo hasta los 40 kHz. Para 40 kHz. Pero acabamos de decir que oímos hasta 20 kHz con suerte. ¿Para qué necesitan que llegue al doble de lo que oímos? Eso no lo escucha nadie. Exacto. Y aquí es donde se ve un poco la estrategia detrás de la certificación. Tienes toda la razón. Esas frecuencias ultrasónicas son inaudibles. Entonces, ¿por qué pedirlo? Porque ese requisito de 40 kHz, aunque no sirva para oír mejor, sí sirve para algo más. Establece una barrera técnica muy clara. Ah, ya veo. Para diferenciar. Justo. Diferencia al hardware que paga la licencia y cumple ese requisito, del hardware normal, incluso de muy alta fidelidad que a lo mejor está perfectamente diseñado para sonar increíble hasta 20 kHz. Crea una categoría premium, por así decirlo. Precisamente. Es una forma de decir, esto es técnicamente superior, aunque ese superior esté en un rango que no oímos. Y claro, justifica precios más altos. Funciona muy bien como herramienta de marketing basada en una especificación técnica que suena impresionante en papel. Astuto, muy astuto. Pero ahora se complica más. ¿Qué onda con la versión inalámbrica? High-Res Audio Wireless. Si el Bluetooth apenas puede con la música normal, ¿cómo va a pasar todos esos datos high-res? Tocaste el punto clave. Es una paradoja.
Para tener ese sello wireless, el dispositivo necesita usar códecs Bluetooth de alto rendimiento. Los más conocidos son LDAC de Sony Sí, LDAC lo he visto mucho. y LHDC de otra empresa llamada Savitech. Estos códecs sí pueden pasar más datos por segundo que el Bluetooth básico, el SBC. Suena bien. ¿Más datos es igual a high-res por Bluetooth? No exactamente. Aquí viene el gran pero. Y es un pero importante. Todos, absolutamente todos los códecs Bluetooth actuales, incluyendo LDA y LHDC en sus modos más habituales, comprimen el audio con pérdida. Son lossy. ¿Todos? ¿Incluso LDAC? Todos. Tienen que descartar información para poder pasarla por el ancho de banda limitado de Bluetooth. No hay manera, hoy por hoy, de transmitir la cantidad masiva de datos de un archivo high-res real sin comprimir y perder algo en el camino. O sea, que high-res wireless no es realmente audio sin pérdidas como el high-res original con cable. En la práctica, no. Para que te hagas una idea, un CD normal necesita unos 14.111 kilobits por segundo, kbps. Ajá. Un archivo high-res típico, de 24 bits y 96 kHz, necesita como 4.608 kbps, muchísimo más. ¡Wow! ¿Y LDAC? LDAC, en su modo de máxima calidad teórica, llega a 990 kilobits por segundo. Y muchas veces funciona a menos, 660 o 330 kilobits, para que la conexión sea estable. Ni siquiera alcanza para transmitir un CD sin pérdidas. Imagínate un high-res. Vaya, eso sí que le quita un poco el brillo al sello inalámbrico. Totalmente. Lo que hace el término high-res audio wireless es en realidad redefinir high-res para ese contexto. Significa algo así como la mejor calidad de transmisión con pérdida que se puede lograr por Bluetooth. Es un juego de palabras, casi. Marketing adaptando la tecnología. Podríamos verlo así, sí. Es adaptar el concepto a las limitaciones reales de la tecnología inalámbrica actual. Entendido. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, creo yo. Más allá de sellos, cables, códecs, la gente normal, nosotros, ¿podemos de verdad escuchar la diferencia entre un CD 1644.1 y un archivo high-res 2496, por ejemplo? Esa es la gran pregunta. Y la ciencia que estudia cómo oímos, la psicoacústica, ha investigado esto bastante. ¿Y qué dice? Pues, en resumen, la mayoría de los estudios serios sugieren que para casi todas las personas, en condiciones normales de escucha, el estándar del CD ya es transparente, Transparente. ¿Qué significa eso? que es prácticamente indistinguible de una fuente de audio con resolución aún mayor, que ya contiene toda la información que nuestro sistema auditivo puede procesar. ¿Por qué? ¿Por lo de los 20 kHz que decíamos antes? En parte sí. Los 44.1 kHz del CD permiten reproducir sonidos hasta casi 22 kHz, cubriendo de sobra nuestro límite de 20 kHz. Las frecuencias extra que capta el high-res por encima de 20 kHz son ultrasónicas, no las oímos. ¿Y los bits? Los 16 bits del CD versus los 24 del high-res. Esos 96 dB de rango dinámico del CD, ¿son suficientes? Escucha sí. 96 decibeles es un rango enorme, entre lo más suave y lo más fuerte. Los 144 decibeles teóricos de los 24 bits son, bueno, impresionantes en papel, pero para escuchar música en casa rara vez se necesita tanto. Pero entonces, ¿por qué existen los 24 bits? Alguna ventaja tienen que tener. La tienen, pero sobre todo en la producción musical. Esos 144 decibeles dan un piso de ruido bajísimo, menos 144 decibeles versus menos 96 decibeles del CD. Cuando grabas, mezclas, aplicas efectos, trabajas con mucho más margen, headroom, antes de que el ruido digital empiece a ser un problema. Es fundamental para los ingenieros de sonido. Ah, entiendo. Es más para el proceso de creación que para la escucha final. Exacto. Para el oyente final, el ruido de un sistema de 16 bits bien hecho ya suele estar por debajo de lo que podemos oír en una habitación normal y desde luego por debajo del ruido ambiente. Y las pruebas a ciegas. Esas famosas A, B, X donde no sabes qué estás escuchando, confirman esto. Son la herramienta clave para quitarse el sesgo de encima, ¿no? Y sí, los resultados son bastante tercos. La mayoría de la gente, incluso gente con muy buen oído y equipos carísimos, no distingue de forma fiable entre 1644.1 y high-res 2496, por ejemplo, si ambos vienen exactamente del mismo máster. Nadie.
Bueno, siempre hay matices. Hay estudios, como uno muy citado de Joshua Race, que encontraron que en condiciones de laboratorio supercontroladas, con gente entrenada específicamente, sí había una capacidad pequeñita, estadísticamente hablando, de notar algo. Pero pequeña. Muy pequeña y difícil de detectar según el propio estudio. Fuera de ese laboratorio, en el mundo real, la diferencia se diluye muchísimo para la mayoría. Pero siempre está la gente, en foros, en YouTube, que jura y perjura que oye una diferencia brutal, ¿no? Dicen que suena más natural o que se cansan menos escuchando high res y critican las pruebas ABX. Totalmente. Es el eterno debate. Los críticos dicen que las ABX son artificiales, que escuchar pedacitos de canciones no es como disfrutar de la música a horas. Argumentan que las diferencias son sutiles, a largo plazo, como esa fatiga auditiva. ¿Y hay pruebas de eso? Científicas y sólidas. La verdad es que no muchas. Se queda más en el terreno de la experiencia personal, anecdótica. Lo cual es válido para cada uno, claro, pero difícil de generalizar o probar objetivamente. Vale, entonces, aunque sea difícil oír la diferencia del formato per se, ¿hay alguna otra ventaja técnica en el high res? ¿Algo que sí pueda tener un impacto real, aunque sea indirecto? Sí, sí las hay. Y son interesantes, aunque su efecto audible final sea discutible. Ya mencionamos el ruido de fondo, más bajo de 24 bits, clave en producción. Ajá, el headroom. Exacto. Otra ventaja teórica tiene que ver con los filtros que se usan en el DAC, el chip que convierte lo digital a sonido que podemos oír. Los filtros. ¿Qué pasa con ellos? Para evitar distorsiones, el aliasing, se necesita un filtro. Con frecuencias de muestreo altas, como 96 o 192 kHz, ese filtro puede ser mucho más suave y actuar muy por encima de los 20 kHz. Y con 44.1 kHz del CD, no. Con 44.1 kHz, el filtro tiene que ser muy abrupto y cortar muy cerca del límite de nuestra audición. Teóricamente, eso podría introducir pequeñísimas distorsiones, sobre todo de fase, en las frecuencias altas. ¿Y eso se nota? Algunos ingenieros defienden que los filtros más gentiles del high-res dan una mejor respuesta a los sonidos rápidos, los transitorios, y que eso se percibe como un sonido más natural o preciso en el tiempo. Interesante. Pero seguimos en el terreno de lo teórico muy sutil para la mayoría, ¿no? Exactamente. Son ventajas técnicas reales, pero es crucial diferenciar entre lo que es útil o necesario para hacer la música y lo que realmente oímos al reproducirla. El marketing a veces mezcla las dos cosas convenientemente. Y aquí llegamos a un punto que mencionaste antes y que me parece que puede ser la clave de todo esto. Algo que a veces se nos olvida. La masterización. Bingo. Aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa y creo que explica muchas de las experiencias positivas que la gente sí tiene con archivos high-res. La masterización, o sea, cómo se prepara la grabación final para venderla, tiene un impacto brutal, muchísimo más grande y fácil de oír que si el archivo es 1644.1 o 2496. ¿Te refieres a cómo comprimen el sonido, el volumen general? Eso. Justo eso. Y tenemos que hablar de la famosa guerra del volumen, la Loudness War. Uf, sí. Terrible época para la música. Terrible. Desde los 90s, la industria se obsesionó con hacer que todo sonara lo más fuerte posible. El resultado, se aplastó la dinámica, las diferencias entre partes suaves y fuertes, la pegada, la claridad. Muchos CDs de esa época suenan eso, aplastados, fatigantes. ¿Y qué tiene que ver esto con high-res? Mucho. Cuando empezaron a vender música en high-res, sabían que iban a un público más audiófilo, digamos, gente que valora la calidad, la fidelidad y sobre todo el rango dinámico. Claro, no quieren todo a tope. Exacto. Entonces, muchos lanzamientos high-res, sobre todo de discos antiguos, no son simplemente el máster horrible del CD convertido a 2496, ¿no? Muchas veces vuelven a las cintas originales, a las mezclas y hacen un máster nuevo. Un máster diferente. Sí, un máster pensado para sonar bien, con menos compresión, más aire, más dinámica. Y ahí está la magia y la confusión. Si comparas el CD de Californication de los Red Hot Chili Peppers, famoso por estar súper comprimido, Sí, suena fatal ese CD. con una versión high-res nueva que use un máster más dinámico, la diferencia es como la noche y el día. Obvia. Claro, suena muchísimo mejor la versión high-res. Pero, ojo, el oyente dice, ¡Wow! El high-res es increíble.
Y sí, la experiencia es mejor, pero la causa principal no es el 2496 en sí, es la masterización superior. Entendido. O sea, el sello Hi-Res, en la práctica, a menudo funciona como una señal de que probablemente estás comprando un máster mejor cuidado, más dinámico, sobre todo en reediciones. Exactamente. Es un buen indicador de posible mejor masterización, pero no la causa directa de la mejora audible más significativa que notas. Esa diferencia de masterización, que se puede ver en bases de datos como la Dynamic Range Database, es mucho más grande que la diferencia sutil entre 1644.1 y 2496 del mismo máster. Queda clarísimo. Ahora, si alguien, por la razón que sea, busca esos mejores másteres o por pura curiosidad técnica quiere meterse en el mundo Hi-Res, ¿qué necesita? No basta con bajar un archivo FLAC y ya, ¿verdad? No, para nada. Necesitas que toda la cadena de audio sea compatible. Si falla un eslabón, adiós ventaja. A ver, ¿cuáles son los eslabones? Primero, la fuente. Un archivo high-res de verdad, FLAC, ALAC, WAVE. No un CD inflado artificialmente. Tiene que ser un máster de alta resolución nativo. Vale, el archivo correcto. Luego, Luego el reproductor. Puede ser software en la compu o el móvil o un aparato dedicado. Lo importante es que saque la señal digital sin que el sistema operativo la toque. Salida bit perfect, le dicen. Bit Perfect. Anotado. ¿Qué más? El DAC, el convertidor digital analógico. Tiene que ser capaz de entender y procesar la resolución del archivo, 2496, 24192, lo que sea. El corazón del sistema, casi. Podría decirse. Después, un buen amplificador, que suba la señal sin añadir ruido ni distorsión. Limpio. Y finalmente, los transductores, auriculares o altavoces de calidad. Idealmente, si quieres seguir la norma Haas al pie de la letra, que lleguen a esos 40 kHz, aunque ya discutimos si eso se oye o no. Toda una cadena, sí. ¿Y dónde consigue uno la música? Las plataformas de streaming ya ofrecen Hi-Res. Sí, cada vez más. Tienes varias opciones. Tidal, fueron de los primeros, tienen calidad CD, Hi-Fi y Hi-Res Max, sobre todo en FLAC, mucho pop urbano. Tidal es muy conocido, sí. Luego está Qobuz, más enfocado al audiófilo clásico, todo en FLAC, desde CD hasta Hi-Res, mucha clásica, jazz, y tienen tienda para comprar los archivos. Ah, para descargarlos. Exacto. Amazon Music Unlimited también tiene. Lo llaman HD a la calidad CD y Ultra HD al Hi-Res. Un poco confuso el nombre, pero ahí está. Ajá. Y Apple Music dio un golpe fuerte. Todo su catálogo en lossless hasta Hi-Res sin costo extra. Eso es un gran valor si usas Apple. ¡Guau! Eso sí es interesante. La elección dependerá del gusto musical y el bolsillo, supongo. Claro, y de la interfaz, del ecosistema que uses. Y como decías, este tema hierve en Internet. Foros, YouTube, parece que hay dos bandos que no se pueden ni ver. Totalmente. Es una división casi filosófica. Por un lado, los objetivistas. Los de los números y las pruebas. Esos. Gente de sitios como Audio Science Review, ASR. Para ellos, si no se mide o no se detecta en una prueba a ciegas, ABX, no existe o no importa. El CD es suficiente para escuchar, el Hi-Res es innecesario para el consumidor. ¿Y el otro bando? Los subjetivistas. Los encuentras más en HeadFi, algunos subreddits, canales de reseñas. Para ellos, la experiencia personal es lo que manda. Si yo lo oigo, es real. Valoran cosas como musicalidad, escena sonora. Exacto, cosas difíciles de medir. Afirman oír diferencias claras con Hi-Res, aunque no pasen una prueba ABX. Dicen que esas pruebas son frías, artificiales. Es un choque de visiones, ciencia versus experiencia personal. Justo. Y el Hi-Res es el campo de batalla perfecto porque la diferencia técnica existe, más datos, pero la diferencia que oímos es ambigua. Eso alimenta el debate eternamente. Fascinante. Y claro, detrás de todo esto hay un negocio. Mencionaste que la GAS cobra por el logo. ¿Cómo va eso? Pues sí, no es gratis poner el sellito dorado. La GAS cobra licencias a los fabricantes. ¿Cuánto? Mucho. Se habla de tarifas iniciales y anuales que pueden ser de cientos o miles de dólares por modelo. Es una fuente de ingresos importante para ellos. Y eso se critica. Claro, la crítica principal es que se convierte en un paga por jugar.
Si tu producto cumple las especificaciones mínimas, incluyendo los famosos 40 kHz, y pagas la licencia, te dan el sello. No hay una evaluación extra de si suena realmente bien o no. O sea que unos auriculares malillos podrían tener el sello si cumplen los números y pagan. Exactamente. Pueden llevar el mismo logo que un equipo de referencia carísimo. Y el logo ya se usa hasta en software y archivos, no solo en hardware, lo que añade confusión. Se crea un ciclo entonces. ¿Sí? HAES promueve el estándar porque le da ingresos. Los fabricantes pagan porque el logo les sirve de marketing para vender más caro, y los consumidores buscan el logo pensando que es garantía de calidad. El marketing justifica el costo de la licencia. Bueno, hemos cubierto bastante terreno: técnica, ciencia, oído, masterización, negocio. Volviendo al inicio, ¿qué significa entonces el sello Hi-Res? ¿Nos podemos fiar? Pues la verdad es que es complicado. La tecnología es real. Más datos, equipos capaces, pero el marketing promete una mejora para todos que la ciencia no siempre respalda, al menos para la diferencia de formato en sí. Y lo de wireless es, bueno, marketing inteligente, pero técnicamente contradictorio con la idea original. Pero mencionaste algo clave: la masterización. Ahí sí. Quizá el mayor valor real de buscar contenido high-res, sobre todo de discos antiguos, es la mayor probabilidad de encontrar un máster mejor hecho, más dinámico, sin la compresión brutal de la guerra del volumen. Esa diferencia sí se oye, y mucho, pero es por el máster, no por ser 2496. Entonces, ¿alguna recomendación final para quienes nos escuchan? Podríamos dividirlo. Si eres muy audiófilo, muy entusiasta, buscar high-res tiene sentido, es lo máximo técnicamente, buscas la mejor versión posible. Y tienes más chances de pillar un buen máster. Es parte del hobby. Y para el resto de mortales. Para la gran mayoría. La calidad CD sin pérdidas, FLAC, ALAC 1644.1, que ahora ofrecen muchos servicios, es excelente, probablemente indistinguible del high-res en condiciones normales. Invertir mucho más allá en equipo y archivos high-res quizá no dé una mejora que justifique el gasto y la complicación. Es el punto donde la mejora ya es mínima. En resumen, el logo indica capacidad técnica alta, pero no garantiza por sí solo que vayas a oírlo mejor. La calidad depende de todo, empezando por una buena grabación y, crucialmente, una buena masterización. Tal cual. Nos deja pensando, ¿cuánto de lo que creemos oír como mejor es real, físico, y cuánto es sugestión, marketing o simplemente el placer de escuchar una versión bien masterizada, sin importar los bits y kilohertz? Una pregunta para seguir explorando cada uno con sus propios oídos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores por acompañarnos hoy en este análisis. Si les pareció interesante, si les sirvió, pues un me gusta siempre nos ayuda un montón. Y si no están suscritos, háganlo para no perderse los próximos. Y déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto del high-res? ¿Notan la diferencia? Eso. Queremos leer sus experiencias. Nos encontramos en los comentarios. Hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.